dos de mis libros, dos de mis obras, una de ellas titulada El Gran Genocidio, y como tú bien lo mencionas, tiene que ver mucho con la época de la colonia. El Gran Genocidio tiene en contexto los principios del siglo XVIII, 1708, y de ahí comienza a desarrollarse toda una pugna por saber si en realidad España tenía que ver algo con la masacre indiscriminada de más de 100 millones de aborígenes amerindios. Entre tanto, Piel de Ébano se circunscribe más hacia finales del siglo XVIII, en donde se nos narra la problemática social que había en los virreinatos de la Nueva España, de la Nueva Granada y del Virreinato del Perú a finales de este siglo, y que son transmitidos desde la óptica de una mujer mulata en Cartagena. Oye, Marco, ¿cómo llevar la historia a la novela? ¿Cuál es su complicación y también cuál es la satisfacción tanto para quien escribe como para quien lee? Sí, hay un tema que es el de la novela histórica y de la historia novelada. Mientras que la historia novelada se circunscribe directamente a la planitud que presenta la historia como tal, sin permitirle ningún tipo de recreación adicional, sin nada de ficción, la novela histórica, por el contrario, sí nos permite llenar esos vacíos que hay en la historia con elementos de ficción. Por tal razón, muchos literatos no lo consideran como un género, porque tiene de las dos partes, no es ficción, pero tampoco es historia, entonces no lo consideran como uno de los dos. Mas, sin embargo, es aceptada. ¿Por qué? Hay elementos que nosotros no conocemos y que siempre en cabeza del autor, en cabeza de esa imaginación, lo que se puede presentar, nos sirve para recrear y quitarle toda esa planitud que hay en ese contexto literario. Mucha gente, cuando escucha hablar de historia, piensa en personajes, en fechas, y hace que la novela de pronto se torne un poquitico pesada y que no sea agradable a la lectura. Entonces es ahí donde entra esa parte que te comento de la historia novelada, que permite recrearla y hacerla amena, hacerla ágil, hacerla dinámica y crear esa comunicación entre el autor y el lector, para que en determinado momento se lleve a conocimiento todo lo que hay en la historia. Se logra también el conocimiento de lo que quizá pensaban aquellos grandes personajes reales de la historia, a través de personajes creados por el autor, ¿no? Quienes son sus interlocutores, y ahí es donde sale mucho de lo que quizá nosotros también nos podamos imaginar, o que la historia a veces no nos permite imaginar porque es más cuadrada. Sí, sobre todo que hay algo interesante, sobre todo a nivel latinoamericano. ¿Qué tanto sabemos nosotros de nuestra historia? ¿Qué tanto se nos ha ocultado? ¿Qué tanto de pronto hubo de sesgo por parte de los españoles para que se nos contara la historia de una manera, cuando en realidad era algo diferente? Entonces lo que he querido es buscar en esos archivos generales, como el Archivo General de Indias en España, como el Archivo General de la Nación en México, en Colombia o en Perú, donde encontramos algunos archivos, algunos documentos muy importantes que nos dejan entrever cómo era en realidad Veracruz, cómo era en realidad Ciudad de México, cómo era Lima, cómo era Cartagena de Indias o Santa Fe, hoy en día Bogotá. Y ahí podemos recrear y encontrar unos elementos que eran totalmente desconocidos, pero que nos aportan a ese conocimiento, a saber y entender un poco nuestro presente. De hecho, hay una frase de cliché que es muy utilizada, que dice que aquellos que no conocen de su historia están condenados a repetirla. Entonces es como entender qué era lo que sucedía, cómo era el desenvolvimiento en la época, y así podemos saber cómo estamos hoy y qué de pronto nos espera a futuro. ¿Qué es lo que le aporta a esta mulata, esta mujer, a la historia? Bueno, hay un empoderamiento que es bastante importante. Muchas veces hablamos de empoderamiento apenas ahora, en esta época del siglo XXI, pero yo creo que hay que ver un poquitico más atrás el empoderamiento, así como la misoginia tienen orígenes desde, yo creo que desde la misma creación del hombre. Nosotros, creo, estamos en deuda con la mujer, porque hemos sido personas que hemos tratado de una forma muy peyorativa al género femenino desde hace muchos años. Entonces esto es un llamado como para poner en contexto qué es lo que sucede con la mujer. La mujer
nosotros le debemos pedir a la mujer que nos perdone por tantos vejámenes que hemos cometido a través de la historia. Y en los dos libros, tanto en El Gran Genocidio como en el libro de Piel de Ébano, hablamos abiertamente de cómo estábamos subyugando a la mujer, cómo la estábamos tratando y por qué había ese tipo de rebelión como en Manuela de Ulloa, que es la protagonista, pero también lo vemos en las sectas y en las partes, en las gestas, independentistas. Sí podemos hablar en Colombia como de Manuela Beltrán o algunas de las Policarpa Salabarrieta, algunas de las heroínas que habían allá. Y si hablamos aquí de México, ¿por qué no hablar de la Güera Rodríguez, que es muy desconocida para mucha gente aquí en México, pero que tiene que ver mucho con esa gente independentista de lo que pasó acá y de lo que llevó a feliz término de la independencia de México? Sí, que incluso esa parte que habla de la denostación de la mujer y que data de tiempos inmemoriales, en el caso, por ejemplo, de la historia de México, habrá escuchado de la Malinche, ¿no? Que incluso ha creado el término el malinchismo, ¿verdad? Preferir la extranjería que lo hecho aquí, que lo conocimiento de aquí, y que está encarnado en una mujer ese trauma que tenemos, ¿no? Sí, de hecho se dice que en ese aspecto se señala de que al unirse este tipo de personas con Hernán Cortés hicieron que sus enemigos se volvieran también enemigos de Hernán Cortés y pudieran acabar con muchas de las personas. Entonces, sí, claro, es de investigar un poco, mirar al respecto, mirar con esa óptica si en realidad tuvo que ver o no tuvo que ver, si aportó o no aportó, pero de todos modos yo creo que eso es lo bonito de la historia, ¿no? Poderlo entender, poderlo de esa manera aplicar a lo que nosotros tenemos hoy en día y entenderlo, porque hay muchos vacíos desafortunadamente, y sería interesante conocerlos para recrearlos de una forma más adecuada. Sí, obras que nos traen pasajes históricos. Y hemos visto algunas obras, algunos autores hablan con dolor, otros hablan con mucha emoción, otros pues para hacer reflexionar. ¿Desde qué punto de vista Marco escribe esta trilogía? Sí, claro, mira, hemos tratado de ser consecuentes con la historia. ¿Por qué consecuentes? Yo considero que nosotros no podemos caer de pronto en falsos nacionalismos, ni tampoco podemos darle rienda suelta a todo lo que escuchamos. Hay que investigar, porque si bien es cierto que se habla de la leyenda negra en España, también es cierto de que ellos venían con una idea muy diferente a lo que se encontraron en América. Ellos estaban buscando un camino, como nos decían anteriormente, para abreviar, para llegar a las Indias. Por esa razón es que bautizan a los aborígenes como indios, pero en realidad ellos fueron más un encuentro casual que cualquier otra cosa. Entonces es como mirar qué hubiese sucedido, que es lo que hemos planteado en algunas entrevistas, qué hubiese sucedido si se hubiese dado en sentido contrario, si hubiese sido los aborígenes que hubieran llegado a Europa y hubiesen llevado su cultura, una cultura que también había. No podemos decir de que aquí no había religión, de que aquí no había lenguaje, porque sí lo había, existía. También había un urbanismo, había una tecnología. De hecho, no podemos desconocer lo que es el calendario maya, el calendario azteca comparado con el calendario gregoriano. O sea, no había tal atraso como de pronto a veces se quiere plantear, de que ellos trajeron y sacaron del umbral a todos los indígenas. Aquí había un aporte muy importante a todo lo que había en el mundo. Desafortunadamente pues no hay muchos grupos tribales que desaparecieron y que hubieran dejado un gran legado. Hoy lo encontramos en nuestras artesanías, en algunas cosas que aún se conservan de nuestros indígenas, pero ese gran mestizaje que se dio acá yo creo que ha sido un poco condenado al olvido, y sería bueno traerlo a colación y mirar y entender qué era lo que ellos querían. ¿Qué viene para Marcos Terrovalle? Bueno, en este momento nosotros estamos trabajando en la próxima lanzamiento de un libro que se llama Aleluya, que tendrá lugar en la próxima Feria Internacional del Libro de Bogotá a finales de abril, comienzos de mayo del 2023 en Bogotá.
este libro nos pone en contexto la otra parte, el tercer punto de lo que nosotros consideramos como los tres, llamándolo de alguna forma los tres pecados que cometieron los españoles al llegar acá. El uno fue el genocidio americano, el segundo que hemos denominado la esclavitud, y el tercero que es el por parte de la Iglesia Católica en compañía de españoles, que fue el Santo Oficio de la Inquisición. Entonces yo creo que poniendo esto en contexto vamos a entender un poco más de lo que había de España. De todos modos, no se está buscando un ánimo revanchista de España ni nada por el estilo. Somos países hermanos, es entender la historia, porque quizás si no hubiesen sido los españoles, quizás hubiese sido Inglaterra, quizás hubiese sido alguno de los otros países europeos. Es entender y como hermanos aceptar de que de pronto hubo un exceso con todo lo que pasó y que todo viene en procura de tener una buena hermandad en todos los países iberoamericanos. Muchas gracias, Marco, enhorabuena. Gracias.